Muy buenas tardes. Damos inicio a nuestro programa miércoles de capacitación. Hicimos una modificación en la fecha de mañana, la hicimos un cambio por el día de hoy, por la parte logística en cuanto a los expositores. Bienvenidos a todos los ciudadanos que nos acompañan de aquí de manera por el canal presencial y por el canal virtual. Le damos la bienvenida por la presentación que nos van a escuchar. El tema que vamos a tratar hoy son relaciones comerciales con Asia y la Unión Europea. Los programas de miércoles de capacitación para todos los ciudadanos que ingresan por primera vez son jornadas académicas que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través del Grupo de Atención al Ciudadano, desarrolla con el fin de dar beneficio a todos los ciudadanos y para que ellos tengan conocimiento en todos los programas, planes y proyectos en los temas misionales de comercio, industria y de turismo. Las presentaciones están colgadas a través de la página web del Ministerio, miércoles de capacitación, o por MinSit TV. Todos los ciudadanos pueden acceder a las presentaciones siempre y cuando se registren en dicho canal. Vamos a darle la bienvenida a nuestra asesora, la doctora Rosana Prieto, quien va a iniciar durante una hora con el tema de las relaciones comerciales con Asia. Al final de la hora, las personas que tengan alguna duda o alguna inquietud sobre el tema a través del chat lo pueden presentar y la doctora Rosana con mucho gusto nos dará explicación de la misma. Entonces damos inicio y bienvenidos. Aquí me quedo con este, no, ya con este. ¿Listo? Muy buenas tardes para las personas que están acá presentes en el auditorio, para las personas que nos están viendo a través de internet. Me han pedido que haga una presentación sobre las relaciones con Asia desde el punto de vista comercial. Ay, no pude mover esto. ¿Cómo puedo mover esto? Acá hacia atrás. Bueno, esta presentación la he dividido en 4 partes. Una, Asia en el contexto mundial. ¿Cómo está Asia en ese contexto universal? Un segundo punto, el comercio de Colombia con el mundo y con los países de Asia. Tercero, la inversión asiática en Colombia. Y cuarto, la estrategia de internacionalización y acciones que se han adelantado desde este ministerio para atender la política de inserción de nuestro país en la región asiática. Ay, ¿esto por qué no? Bueno, como la presentación está dirigida a un público bastante diverso, normalmente me gusta empezarla con la ubicación geográfica de la región como tal. Empiezo por acá porque tenemos una circunstancia particular con esta región, y es que no todas las bases de información tienen la misma distribución. Entonces, por ejemplo, esta es la distribución que hace la Organización de Naciones Unidas de las subregiones de Asia. Y acá en esta vemos que, por ejemplo, lo que está coloreado en azul es Rusia. Lo que está coloreado en color púrpura se denomina Asia Central, que está conformada por países como Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Los que están señalados en verde oscuro son Asia Oriental, conformados por Arabia, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Qatar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Siria, Turquía, Yemen. En algunas clasificaciones, como por ejemplo la que tiene la Organización Mundial de Comercio, estos países señalados acá en este mapa en verde aparecen como países del Medio Oriente. Entonces, esto hace que cuando nos pidan una estadística, una información, por ejemplo, ¿cuánta es la población de Asia? ¿Cuál es el PIB de Asia? Hace que haya que pensar o saber claramente cuál es la fuente, origen de la información para poder determinar el dato como tal de una manera correcta. En rojo vemos Asia del Sur, conformado por Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Irán, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.
Los que están en amarillo son Asia Oriental, conformado por China, Corea del Norte y Corea del Sur, Japón, Mongolia y Taiwán. Y los países que están en anaranjado son los que llamamos Asia del Sur-Oriente o el sudoeste de Asia, más conocido con ese nombre. Y allí están Brunei, Birmania, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor y Vietnam. Entonces, como ven, pues esta es una región pues con muchísimos países. Quiero comentar también que, por ejemplo, en el ministerio, el manejo de estas regiones tiene, por ejemplo, una persona encargada de Rusia. Entonces, normalmente yo, que soy la persona encargada de lo que vemos aquí en color fucsia, rojo, amarillo y anaranjado, que son prácticamente los países de mi competencia. Tenemos otra persona que se encarga de los países que están acá en este mapa en verde, más África, o sea, los de Medio Oriente y África. Entonces, también eso hace que esta presentación esté dirigida sobre todo a los países que conforman Asia Central, Asia del Sur, Oriente de Asia y el sudoeste de Asia. Teniendo en cuenta eso, vamos a ver cuál es la importancia o cuáles son los datos sobre lo que representa Asia en el contexto mundial. Y vemos que el 55% de la población del mundo se encuentra en esta región. Ya mencionamos cuánto abarca, y eso representa 3.923 millones de habitantes. Representa el 34% de las importaciones y de las exportaciones del mundo el año pasado, con un 37,5% del PIB del mundo y con unos ingresos per cápita que los encontramos entre dos extremos. Por un lado está Singapur, que es el país de esta región con el mayor ingreso, que es de 64.584 millones, pero tenemos también a Myanmar, una economía que tiene un ingreso per cápita de tan solo 1.739. En Colombia tenemos un ingreso per cápita por poder de paridad adquisitivo aproximadamente de $10.000. Entonces, pues esto nos hace ya empezar a percibir cuán diversa es esta región. Ahora, me gusta mucho esta diapositiva. ¿Por qué? Porque muestra cuál va a ser el liderazgo que Asia va a ejercer en el crecimiento mundial, según un estudio que hizo el BBVA sobre la influencia de esta región en el periodo 2012-2022, y encontramos que el 56% del crecimiento mundial va a estar dado por la región de Asia. Norteamérica va a aportar a ese crecimiento un 10.9%, Latinoamérica un 7.5% y Europa un 6.4%. Entonces, si usted es un empleado, si usted es un funcionario y un futuro empresario, ya debe empezar a tomar idea de estas cifras y decir hacia dónde va la economía del mundo, dónde está más la dinámica del mundo, si tenemos que los países de Asia van a aportar a ese crecimiento un 56%. Si bien Latinoamérica va a aportar un 7.5%, pues es algo más de lo que va a aportar Europa, pero definitivamente la mirada debe estar puesta en Asia. Esta otra diapositiva también nos muestra esa misma tendencia. Es una proyección del Fondo Monetario Internacional para el periodo 2014-2019, la variación anual del PIB para las regiones en desarrollo. Aquí no están los países desarrollados, son las regiones en desarrollo. Y vemos que en la primera columna, que los países en desarrollo emergentes de Asia van a representar el 6.6%, América Latina y el Caribe 3.2%. Entonces ya, ojo, señor empresario, señor estudiante, ¿para dónde deben estar dirigidas sus políticas o sus directrices de estudio? Pues a los países que van a tener un crecimiento mayor, y aquí nos lo está dando el Fondo Monetario Internacional. África, por ejemplo, va a crecer un 5.5%, el norte de África y el Medio Oriente el 4.3%. Entonces, en definitiva, este 6.6%, pues, se lleva por delante a América Latina con un 3.2%. Esta diapositiva también es muy interesante.
nos muestra que hacia el 2030 aproximadamente el 80% de la clase media del mundo vivirá en los actuales países en desarrollo. Sabemos que cuando una población pasa de un ingreso bajo a un ingreso medio, ¿qué es lo que pasa? Aumenta su consumo de bienes, todo tipo de bienes de consumo. Compra casa, artículos para equipar su casa, electrodomésticos, ropa, alimentos, mejora y cambia su alimentación. Entonces esto implica mayor consumo. Entonces si su empresa, si usted está haciendo estudios de mercado para algún producto, pues ojo, ¿qué tenemos acá? Acá en esta diapositiva vemos que en el 2009 el 28% de la población de Asia-Pacífico, según estas estadísticas, era de 1.845 el total de clase media del mundo, de los cuales el 28% estaban en Asia. Pero ¿qué va a pasar hacia 2030? Que el número va a ascender a 3.200 millones de personas, es decir, y ese número representará el 66% del total de la clase de media en el mundo, que será de 4.884 millones de personas. Entonces ya vemos que nuestro target y el número de habitantes con un ingreso medio en mayor medida va a estar en esta región del mundo, seguido por los países europeos en un 14% y definitivamente América del Sur y Central serán solamente un 6%, o sea, un aproximado de 313 millones de personas. Entonces, pues, es importante ver que el mercado asiático, que esta región por algo está liderando el desarrollo económico del mundo, por algo está desarrollando el ingreso per cápita de sus habitantes y está aumentando el número de personas de clase media en el mundo. Ahora vamos a pasar a un tema muy interesante, que es el tema de los acuerdos comerciales. Aquí tenemos que hacia 1985 había unos pocos acuerdos comerciales. Estaba la Comunidad Andina, estaba ya la Unión Europea y habían otros inicios de relacionamientos, de tratados comerciales entre los países. Vemos que hacia el 2005, esto es lo que en la teoría económica ustedes encuentran y leen como el spaghetti ball, empieza a hacerse este nudo de acuerdos entre unos y otros, y ya hacia 2005 vemos que esto está más interrelacionado en acuerdos comerciales. Y en el 2014 definitivamente ese es el panorama de la cantidad de acuerdos comerciales que tenemos hoy en día entre unos y otros, por grupos de países en forma individual o multirregionales, intrarregionales, que no son solamente acuerdos bilaterales o multilaterales de una región, sino que ya incluso son entre una región y otra. Y este es el mapa de hoy. Pero ¿qué ha sucedido con esto? ¿Esto a qué ha llevado? Esto ha llevado a que entre los mismos países se haya tomado la decisión, se vaya viendo la necesidad de avanzar en armonización de esos acuerdos y de las normas allí pactadas. Entonces, lo que está pasando en este momento en el mundo es que estamos avanzando hacia lo que se denominan las mega negociaciones comerciales. Y aquí en este caso encontramos, por ejemplo, una negociación que está avanzando entre la Unión Europea, que está bastante consolidada, con los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Hay otra negociación que se llama el TPP, el Trans-Pacific Partnership Agreement, o Acuerdo Transpacífico, Acuerdo de Asociación Transpacífico. Sobre este TPP más adelante tengo una diapositiva que lo vamos a ver un poquito en más detalle. Está también la negociación de la Alianza Pacífico, está la negociación de lo que denominamos el TTIP, más adelante lo vemos, y la negociación de los países de ASEAN con otros 6 países. Aquí tenemos entonces lo que son esas mega negociaciones. Entonces tenemos el Trans-Pacific Partnership o Acuerdo Transpacífico, compuesto por 12 países, inicialmente fueron 4. ¿Dónde lo pongo? Gracias.
Estados Unidos y la Unión Europea, que ustedes en la literatura y de pronto en prensa van a encontrar que se denomina TTIP o TTIP, que es el Transatlantic Trade Investment Partnership o Acuerdo de Comercio e Inversión Transatlántico. Hay otra negociación bastante importante y bastante particular que es el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership o Asociación Económica Ampliada Regional, en la cual están negociando los países de ASEAN. De pronto muchas de las personas que me están escuchando acá en el auditorio o que están desde sus otros sitios fuera del ministerio viendo esta presentación, se preguntarán qué es ASEAN. ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Fue creada en 1967 por 10 países de Asia, del sur, del sudeste asiático. Entonces allí está Indonesia, Malasia, Vietnam, Tailandia, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, bueno, son 10. Sucede que con el paso del tiempo, estos países de ASEAN han avanzado hacia acuerdos de libre comercio en forma como grupo ASEAN, pero con un país individual, y es lo que se denominó en un principio el ASEAN más 3, que fue la negociación que hicieron con Japón, con China y con Corea. Posteriormente adelantaron una negociación individual con Australia, con Nueva Zelanda y con la India. Entonces eso, cuando se mira esa negociación de los ASEAN con estos 6, es lo que uno en la literatura encuentra como el ASEAN más 6. Este ASEAN más 6, ASEAN como tal, tiene dentro de su objetivo alcanzar llegar a ser una comunidad económica para finales del 2015. Y está negociando un tratado de libre comercio entre esos 10 más los otros 6 con los que tiene acuerdos individuales, acuerdos con cada país. Entonces va a ser una mega negociación donde se están armonizando y homologando medidas sanitarias, reglas de origen, toda esta cantidad de temas que están involucrados dentro de los acuerdos comerciales para facilitar el comercio, para hacerlo más ágil, para hacerlo más transparente. Entonces esto ya nos muestra que el mundo y la tendencia de los países asiáticos es a crecer en regiones, hacer regiones de libre comercio ampliadas, con muchos países y con gran cantidad de consumidores. Está también un acuerdo que están adelantando China, Japón y Corea. Estos 3 países, entre ellos 3, también ya han avanzado en esa negociación para hacer un TLC entre ellos 3. También está avanzando el TPP, que es de 12 países, como les había dicho. Está en esa negociación Chile, Perú, México, Canadá, los Estados Unidos, por Latinoamérica, y por la parte de Asia está Nueva Zelanda, Australia, Brunei, Vietnam, Malasia y Japón. Entonces son 12 economías también, que ahí lo que se va a hacer es un tratado de libre comercio, pero ya ven que involucra 2 regiones. Entonces esto ya va incluso más allá de lo netamente geográficamente más cercano. ¿Qué va a pasar con estas negociaciones y esto a qué nos lleva? A que esta ola de mega negociaciones va a implicar que las reglas del comercio internacional hacia el 2020, que es cuando se espera que más o menos todas estas negociaciones vayan en progreso, pues implica que las normas del comercio mundial van a tener cambios de aquí a allá, de pronto muy significativos, de pronto con avances en normativa que van más allá de lo que es la Organización Mundial de Comercio. Y ahí surge una inquietud importante y América Latina, pues tenemos la Alianza del Pacífico. Entonces, pues, pero el resto de América Latina, ¿qué va a pasar? Bueno, hasta acá la parte en la que les quería hablar sobre cómo es Asia, cómo vemos Asia, qué está pasando en Asia en el contexto grande, en el contexto mundial. Espero que que hasta acá esta parte de la presentación deje la inquietud para los que son estudiantes de que hay que empezar a estudiar y profundizar trabajos académicos sobre esta región. ¿Qué está pasando allá? ¿Por qué realmente están creciendo tanto? ¿Y cuál puede ser el beneficio para los empresarios colombianos? Y para los empresarios que aún no han empezado a ir a Asia, pues la invitación a que ya empiecen a hacerle el seguimiento de lo que está pasando, porque es que esas negociaciones, mega negociaciones, hace que sus productos
tengan de pronto la oportunidad de ingresar a las cadenas globales de valor. ¿Por qué se dan estas grandes negociaciones? Sencillamente porque la perspectiva del desarrollo de los negocios se da en participar en las cadenas de valor, más que en producir un bien desde principio a fin, es formar parte de esa cadena de bienes que se van haciendo en un país, en otro, una parte aquí y otra parte allá. Entonces, los empresarios y los estudiantes deben empezar a buscar la manera de cómo se van a ir vinculando a este cambio, a esta dinámica que estamos viviendo actualmente. El segundo punto de la presentación es el comercio de Colombia con el mundo y con los países de Asia. ¿Qué es lo interesante de esta diapositiva y qué quise mostrar acá? Como ustedes ven, las barras azules están mostrando las exportaciones de Colombia en el 2001 y en el 2013. Y en el círculo encontramos los países de Asia, que me muestra que la participación de las exportaciones de Colombia del 2001 al 2003 pasaron de un 2% a un 16%. Y las importaciones señaladas en las columnas de color rojo aumentaron su participación de un 14% a un 28%. ¿Esto qué significa? Que hoy en día nuestras importaciones, un 28% son de productos originarios de países de Asia, un 15% de nuestras importaciones vienen de Europa, un 25% de América Latina y un 29% de Canadá y Estados Unidos. Entonces estamos viendo que hay un cambio de tendencia y entonces ahora le compramos más a Asia que lo que le estamos comprando a América Latina e incluso a Europa. Y nuestras exportaciones también están mostrando un crecimiento hacia Asia que no teníamos en el año 2001. A ver, acá vemos cómo ha sido el crecimiento tanto de las importaciones y las exportaciones de Colombia con los países de Asia. El comercio total, cuando hablamos de comercio total, para los que no saben, implica la sumatoria de las importaciones más las exportaciones entre Colombia y esa región. Aumentó 7 veces en la última década, pasó de 3,6 millones a 25,5 millones. Entonces uno ve cómo sí es cierto lo que veíamos al principio de la presentación, la incidencia que está teniendo Asia en el contexto mundial y que nos afecta, claro, estamos teniendo una mayor dinámica. Claro, también vemos en este caso pues que hay un déficit comercial. Ahora vamos a ver nuestras exportaciones hacia Asia. ¿Cuál es el reto nuestro? Es diversificar la oferta, no solamente de productos, sino también de mercados. ¿Por qué? Porque aquí pues miramos por ejemplo en el año 2013, el año pasado, el 80% de lo que le vendimos a esa región fue petróleo. Habíamos visto que exportamos el año pasado 9.160 millones. Y de esos 9.000 millones, un 80% fueron petróleo, un 5% ferroníquel, un 4% metalúrgica. ¿Qué vemos? Que 3 productos representaron el 89% y en el primer semestre de este año el 92% de nuestras exportaciones y centradas en productos mineros o mineroenergéticos, o sea, productos básicos. En enero-junio pasa exactamente lo mismo, se mantiene, está café también, ferroníquel, pero realmente la composición en los últimos años no ha cambiado mucho. ¿A qué países de esa región exportamos? Principalmente a China. 56% de lo que vendimos en esa región se dirigió a China y un 33% a India, obviamente liderado por petróleo, seguido por Japón y Corea. Ay, qué pena, se dañó acá esta diapositiva, pero lo mismo pasa con el nombre que viene allí es China e India, en la parte de enero-junio. Ahora, con respecto a las importaciones, el 28% de nuestras importaciones, como ya habíamos visto, eran originarias de Asia. ¿Qué importamos? Es decir, es una importación muy diversificada, montones de productos. Y no es sino que miremos a cualquier cosa a nuestro alrededor y todo va a decir hecho en China, y ya se comienza a ver hecho en Bangladesh, hecho en Vietnam.
países de la región asiática. En maquinaria y equipo, que es el rubro mayor el año pasado y en el primer semestre de este año, encontramos pues nuestros teléfonos celulares, todos los equipos de oficina, cámaras de video, cámaras fotográficas, todo este tipo de elementos que incluso ni siquiera producimos en Colombia. Están también productos del sector automotor, traemos vehículos, traemos partes, autopartes, traemos químicos, fertilizantes, medicamentos, insecticidas, textiles, confecciones, etcétera, etcétera. Es muy diversificada la importación y, como ya vimos, está creciendo su participación en el total. Las principales importaciones de Asia, mira. Los países de donde compramos son China en un 62%, Japón un 11% y Corea un 8%. Es decir, 3 países representaron el 81% del origen de nuestras importaciones. No es raro, ya sabemos que pues, en China están ubicados la mayor parte de empresas del mundo, tienen allí su producción, por lo tanto pues es lo que se conoce como la fábrica del mundo. Y los otros países, de Japón lo que más importamos son vehículos, de Corea también traemos muchos productos químicos que son para la industria nacional. La tercera parte de esta presentación tiene que ver con las inversiones de Asia en Colombia. Entonces, del total de la inversión de todo el mundo en Colombia, solo 599 millones fueron de origen asiático, es decir, un 0.6 de la inversión total. ¿Eso qué nos está diciendo? Que es necesario atraer mayor inversión de los países asiáticos hacia Colombia. El mayor inversionista ha sido tradicionalmente Japón. En el periodo 2002-2013 tenemos un acumulado de 254 millones, seguido por Corea con un 24% y 142 millones. Australia es el tercer inversionista de la región Asia y Pacífico. En este caso Australia es Oceanía, pero tiene acá 86 millones de dólares, seguido por China con aproximadamente 81 millones. Tengo que comentar que estas cifras son las que reporta el Banco de la República. Entonces hay ocasiones en que los embajadores de estos países nos dicen, no, tenemos más inversiones, pero son las que aparecen registradas. Entonces es lo que mostramos acá, pero muy posiblemente los montos sean mayores en la realidad. Estrategias de internacionalización. Entonces, como vemos aquí, tiene que hacerse una forma de cómo aumentar, cómo mejorar nuestra inserción en el Asia. El Ministerio de Comercio cuenta con 3 objetivos estratégicos. Uno es la internacionalización de la economía. Un segundo objetivo estratégico es la transformación productiva del país, y un tercer objetivo estratégico es llevar a Colombia a tener un turismo de clase mundial. ¿Cómo lo hace? El ministerio cuenta con 3 viceministerios precisamente para poder desarrollar estos tres objetivos estratégicos. Entonces tenemos el Viceministerio de Comercio Exterior, el Viceministerio de Turismo y el Viceministerio de Desarrollo Empresarial. En el desarrollo empresarial encontramos las direcciones de productividad y competitividad, la dirección de MIPYMES y la dirección de regulación. En el Viceministerio de Turismo encontramos la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo y la Dirección de Análisis Sectorial y de Promoción. Y en el Viceministerio de Comercio Exterior tenemos la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios, que es la que se encarga, entre muchas otras funciones, de la negociación de los acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones. La Dirección de Integración Económica, que es la que se encarga de manejar los acuerdos y las relaciones con todos los países ubicados en Latinoamérica, desde México hasta Chile. La Dirección de Relaciones Comerciales, que es la dirección en la cual yo trabajo, que se encarga del manejo
de la relación y la política con los países europeos, los países asiáticos, Canadá y los Estados Unidos y Oceanía. Y la Dirección de Comercio Exterior, que es la que hace la parte más operativa de la función del ministerio. Estrategia con Asia. Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se busca con las acciones que vamos a mirar más adelante para fortalecer nuestra presencia en Asia? Fortalecer las relaciones económicas, promover la cooperación y la creación de capacidad en sectores estratégicos de nuestra economía, básicamente y en principio, pues ojalá dirigidos a los sectores seleccionados en el programa de transformación productiva. La atracción de inversión extranjera, como ya vimos, la inversión asiática en nuestro país es relativamente muy pequeña y está muy dirigida hacia el sector minero energético y también hacia la promoción del turismo. Entonces tenemos que esta estrategia busca comercio, inversión, presencia comercial y una cosa importante que es el tema multilateral, que lo vamos a ver al final de la presentación. ¿Cómo se enfocan estas acciones? Se han enfocado en la negociación de acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, en la negociación de tratados comerciales, en la suscripción de memorandos de entendimiento sobre cooperación industrial, desarrollo de los negocios y defensa comercial, visitas de alto nivel, fortalecimiento de la presencia institucional de Colombia en esa región y participación en foros multilaterales como APEC y el acercamiento a la ASEAN en forma conjunta con los miembros de la Alianza del Pacífico. Entonces empezamos con los acuerdos comerciales. Entonces ustedes ven acá un mapa que la parte que está en color oscurito, en color como amarillito oscuro verde, pueden estarlo viendo ustedes, o anaranjado, son los acuerdos, son los países con los que ya están los acuerdos vigentes. Entonces tenemos básicamente Norteamérica y América del Sur, la Unión Europea. Los acuerdos de la Alianza del Pacífico, en los que están Chile, Perú, México y Colombia. Los acuerdos suscritos, que es básicamente el de Corea del Sur, Costa Rica, Panamá y bueno, no me acuerdo cuál otro. Son los que están suscritos, pero están en los procesos de aprobación en nuestro Congreso. Y en negociación únicamente con Japón, porque Turquía está, la negociación está detenida. Avances en esta estrategia. Entonces aquí tenemos los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones que tenemos vigentes. Son uno con India y otro con China, que entraron en vigencia en julio de este año. Uno que se firmó con Corea del Sur, pero que se incluyó en el Tratado de Libre Comercio con Corea como capítulo. Es el capítulo 8º del tratado, por lo tanto no hizo el proceso de aprobación, pero se negoció como tratado aparte. Con Japón se negoció este acuerdo bilateral de inversión, fue aprobado en el Congreso en mayo de 2014, o sea, en mayo pasado, está en este momento en su proceso en la Corte Constitucional para que entre en vigencia. Con Singapur se suscribió el año pasado y apenas fue aprobado en primer debate en mayo mayo pasado, entonces está próximo para un segundo debate. Y el acuerdo con Turquía está concluido, pero no se ha iniciado su proceso de aprobación. En cuanto a los acuerdos comerciales, tenemos el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Corea, que fue firmado en febrero de 2013. Desde febrero y hasta mayo de este año estuvo trámite en nuestro Congreso, fue aprobado hasta segundo debate, tuvo debates en Comisión Segunda de la Cámara, varios debates, pero no fue votado para su aprobación en tercer debate. Entonces, como hubo finalización de la legislatura, el tratado tiene que reiniciar su proceso de aprobación, o sea, nuevamente tiene que tener los 4 debates, 2 en Senado y 2 en Cámara, para su aprobación.
Por parte de Corea, la Asamblea Nacional ya lo aprobó, entonces ya está aprobado por la parte coreana, pero como la parte colombiana no ha surtido el trámite, aún no puede entrar en vigencia. Con Turquía está suspendida la negociación. Con Japón, acá tenemos en esta presentación, les dejé séptima ronda en septiembre, pero la verdad es que en esta semana estamos realizando la octava ronda de negociaciones del TLC con Japón acá en Bogotá. Se concluye con unas reuniones que hay la próxima semana, entonces esta semana y la próxima estaremos en la octava ronda de negociaciones. En perspectiva, y eso es un tema bastante interesante, y es ¿qué otros países quieren acuerdos, tratados de libre comercio con Colombia? Pues existe con China un compromiso de establecer un grupo de estudio para empezar a analizar la posibilidad, la factibilidad de llegar de empezar una negociación de un tratado de libre comercio con China. No se ha hecho todavía, se está esperando un poco a que avancen la aprobación de los acuerdos que tenemos en este momento ya negociados y firmados. También hemos recibido propuestas para negociar tratados de libre comercio por parte de Australia, Nueva Zelanda, India. Esos son países que han venido a decirnos, Colombia, yo quiero un tratado de libre comercio con usted. Sin embargo, pues por ahora no se ha dado una respuesta positiva en ese sentido. Hay el interés sí de avanzar en las negociaciones. Estamos viendo y vimos acá en el principio de esta presentación para dónde va el mundo, cómo se están continuando y ampliando los acuerdos comerciales, cómo todos los países están buscando mega negociaciones. Entonces, pues, tenemos esa tarea por resolver. En el entretanto que avanzamos en ese sentido, tenemos unos memorandos de entendimiento que se han suscrito, que este ministerio suscribió con Corea y con India, uno en cooperación industrial y otro en el desarrollo de los negocios. Entonces lo que se busca es tratar con estos países que tienen un desarrollo industrial y tecnológico mejor que el de nosotros, entonces tratar de buscar formas de cooperación para elevar el nivel de competitividad de nuestras empresas y de nuestro sector productivo o de nuestras instituciones. En el tema agrícola se firmó con China, o firmó el Ministerio de Agricultura un memorando de entendimiento para, en el entretanto, ir avanzando en la posibilidad de acceder al mercado chino de productos del sector cárnico, sobre todo del sector de carne de bovino. Entonces, se firmaron estos memorandos de entendimiento en el tema sanitario con ese sentido. Otros mecanismos que existen de acercamiento con el Asia es un Comité Conjunto Económico Comercial con China que se estableció por allá en el año 1982 a través de un acuerdo que se firmó en esa época donde se establece este comité que ha permitido llevar a cabo 8 reuniones. En la última reunión que se hizo, que fue en octubre de 2012, se hizo un acercamiento para tratar de buscar la manera de conformar el grupo de estudio conjunto con China y analizar pues temas de la relación bilateral. Con Corea también se tiene una comisión similar, se ha reunido 3 veces, la última se llevó a cabo en septiembre del 2010 y obviamente en ese momento uno de los temas de esa comisión era la negociación del Tratado de Libre Comercio, cómo avanzar en ese tema. Entonces este comité y estas comisiones permiten que en un momento dado los ministros de comercio de los dos países se sienten y hablen desde el punto de vista técnico cómo mejorar algunos aspectos, algunos temas que hayan en ese momento en la mesa, que hayan sido puestos por los empresarios o por otras entidades en el relacionamiento con estos países. La Alianza del Pacífico pues es un tema que no les voy a hablar ni voy a profundizar, pero es importante en el sentido que la alianza ha hecho que los países de Asia se interesen por acercarse y buscar involucrarse como observadores dentro de este mecanismo. Dentro de los países asiáticos, en este momento hay oficialmente 32 países con estatus de observadores. Observadores. Dentro de los países asiáticos, voy a sacar acá solamente los que son de Asia,
y Oceanía están Australia y Nueva Zelanda, que fueron los dos primeros que solicitaron este estatus. También está China, Corea del Sur, Japón, India, Turquía, Singapur, Israel. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que no tenemos acuerdos comerciales con estos países, ellos quieren acercarse a la región y buscar formas de cooperación, pero ya no solo con Colombia, sino con los 4 países que conforman la Alianza del Pacífico: Perú, Chile, México y Colombia. Entonces, por ejemplo, pueden ofrecer apoyo de conocimiento, por ejemplo, en el área de la inserción en el Asia, que es una de las ofertas que tiene Australia. Quiere cómo lo hicieron, cuáles son los cuellos de botella allí, qué experiencias positivas y negativas tuvieron, que a nosotros nos puede servir para más adelante interrelacionarnos con... Bueno, otra de las cosas que es importante destacar es las visitas de alto nivel. Yo no sé si ustedes han oído hablar de que con Asia, que es muy difícil hacer negocios, que eso tenemos que conocernos. Perdón. Entonces dicen siempre las personas, los empresarios que hacen estas negociaciones con los asiáticos: no, pero es que eso yo gasto mucho tiempo, voy, vengo. Sí, así son las relaciones con estos países. Pero de eso no se salva también el staff de gobierno. Y entonces, en la medida en que presidentes, ministros de aquí van para allá o de allá vienen, se va generando una red de conocimiento mutuo que hace que se faciliten las relaciones, se faciliten los temas, se solucionen dificultades y controversias y se avancen en temas de cooperación, de conocimiento mutuo. Entonces, por eso, importante resaltar aquí lo que ha pasado en los años recientes, que no habían pasado, digamos, como del año 2000 al 2006, más o menos, que es la época que yo conozco de este tema, que no venían muchas personas del Asia y que tampoco muchos funcionarios de alto nivel de Colombia tampoco iban al Asia. Pero entonces, ¿qué tenemos? Que recientemente, por ejemplo, el presidente Santos en el 2011 y en el 2012 viajó a esa región, visitó Japón, Corea, China y Singapur. Nuestro ministro visitó los mismos países con el presidente. Nuestro viceministro de Comercio visitó Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Tailandia, Indonesia. En Asia Central visitó Kazajstán, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kirguistán y Mongolia. El viceministro de Desarrollo Empresarial estuvo en Corea e India. Y estas son las visitas desde este ministerio. La Cancillería ha hecho gran labor de acercamiento también a la Asia. Las viceministras y la señora Canciller también han hecho muchas visitas desde el punto de vista más político, pero de todos modos es gobierno colombiano acercándose a la región. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora falta la parte académica y la parte empresarial que genere una dinámica de acercamiento para conocer más esta región. Pero adicionalmente no solamente se da nuestras visitas hacia allá, sino que ha pasado algo histórico y son las visitas de personas de alto nivel hacia acá. Tenemos que vino el presidente de Corea del Sur en junio de 2012, recién se concluyó la negociación del Tratado de Libre Comercio, vino el presidente de Corea. Nunca en la historia había venido el presidente de ese país a Colombia. Han venido en varias oportunidades los ministros de Comercio de Australia, vino el ministro de Comercio de la India, vino el ministro de Comercio de China en el 2012, en el 2013 vino el primer ministro de Nueva Zelanda. Nunca, el primer ministro pues es como el presidente, por la estructura política de ellos, la máxima autoridad es el primer ministro, nunca había venido a Colombia. Vino el ministro de Comercio de Singapur, nunca había vino a firmar el acuerdo bilateral de inversión. Vinieron el año pasado en una misma visita los ministros de Industrias Primarias, o sea, más o menos el homólogo del ministro de Agricultura y el ministro de Comercio de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda está muy interesado en un tratado de libre comercio y está también muy interesado en hacer acercamientos con empresas colombianas para el mejoramiento del tema lácteo, para tratar de hacer unos joint ventures en ese tema, en el sector lácteo y sector ganadero. Entonces, por eso han aumentado ellos su presencia acá en Colombia. Vino el primer ministro de Japón, ahorita en julio.
va a venir ahora, en próximos días va a venir casi un viceministro de Comercio de Corea, el próximo jueves. Va a venir también una delegación de alto nivel de la India hacia finales de noviembre. Va a venir el ministro de Comercio de Australia. O sea, la dinámica sigue y eso es muy importante. ¿Qué otra cosa es también muy importante en este relacionamiento? Y es la presencia institucional. Presencia institucional es el establecimiento de embajadas, por ejemplo, en otro país, el establecimiento de oficinas comerciales, en nuestro caso, las oficinas de ProExport en otros países. En el año 2002 y 2003, el gobierno, por distintas circunstancias, decidió cerrar algunas de las representaciones diplomáticas que tenían en el mundo, y entre ellos se cerraron las embajadas en Australia y en Indonesia. El año pasado, antepasado, el gobierno decidió que en este proceso de acercamiento al Asia, viendo todo lo que está pasando ya y que debemos estar cerca a esos cambios y a la función de las embajadas y de las oficinas comerciales, aparte del tema político, lo más importante es el acercamiento al empresariado y es la promoción de Colombia como país destino de inversiones, como país para el turismo, como país para hacer negocios, también para vender nuestros productos allá, para generar ese tipo de conocimiento que en estos países, si no hay una representación, pues es muy difícil que esos empresarios allá tengan a dónde encontrar información nuestra. Entonces, se decidió reabrir las embajadas en Australia, en Indonesia y en Tailandia. Se abrieron consulados en Shanghái, en Nueva Zelanda. En el marco de la Alianza del Pacífico, se estableció una embajada compartida en Vietnam. Una embajada compartida es que la embajada con Perú y Colombia van a poner en un mismo sitio la embajada de ambos. Es una figura interesante que se está explorando para otros países en África también y en Medio Oriente. ProExport, hace más o menos unos 5 o 6 años, no tenía sino una sola oficina en Beijing, pero dentro del marco de esta estrategia decidió nombrar un delegado en la India. En Japón empezó delegando un funcionario, pero ya hay una oficina aparte de la embajada. En Corea del Sur designó un funcionario, en Singapur también, en Indonesia también delegó un funcionario. Entonces, estos funcionarios, por ejemplo, el de Indonesia tiene también que atender otros mercados, por ejemplo Malasia o otros mercados que estén cerca, así como unas embajadas concurrentes, ellos también hacen lo mismo. Entonces estos funcionarios van y hacen presentaciones sobre en Colombia, atienden inquietudes de empresarios que quieran relacionarse con nuestro país. Esa es la importancia de este tema. A su vez, Austrade, que es como el ProExport de Australia, abrió una oficina en Bogotá. Y otros países están en su proceso de mirar y de analizar si establecen aquí o bien representaciones comerciales o si abren embajadas o consulados. Entonces también está, por ejemplo, Tailandia, que está analizando la posibilidad de abrir acá una embajada, Mongolia también. Así hay otros, casi todos están mirando esas posibilidades. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, ya casi. ¿Qué pasa con los acuerdos comerciales? Que hay una agenda comercial. En Colombia hay una cosa que se llama la agenda comercial aprobada por el Consejo Superior de Comercio Exterior. La última agenda aprobada, que es un estudio que hizo el Consejo Superior de Comercio Exterior y propone al gobierno, oiga, mire, estos son los países con los que se debería negociar, y han hecho un estudio donde estudiaron y analizaron unas 25 variables diferentes, políticas, económicas y demás, y en esto se incluyeron 10 países de Asia, Oceanía, más India, más Rusia, y entonces en estos están Australia, China, Japón, Singapur, Filipinas, Malasia, Rusia, Vietnam, India, Indonesia, Nueva Zelanda y Tailandia. Por lo tanto, con cualquiera de estos países ya hay, digamos, como una perspectiva de que es factible iniciar una negociación. Claro, la decisión se tomará posteriori, pero ya hay
un avance previo de estudio por parte del Consejo Superior de Comercio Exterior. ¿Qué tenemos acá? El proceso recorrido en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur se llevó a cabo en 7 rondas, 5 mini rondas. La primera ronda se realizó en Seúl en el año 2009 y concluimos en junio con la 7ª ronda, en junio de 2012. En agosto se rubricó el acuerdo y lo que ya les había dicho, el acuerdo pasó a aprobación de primer y segundo debate en junio y noviembre del año pasado y luego, perdí una parte, y en septiembre de este año ya pasó nuevamente para reiniciar el proceso de aprobación. ¿Qué se negoció? Un capítulo de bienes, un capítulo de servicios, las áreas que se negociaron en este acuerdo fueron 22 capítulos en bienes, inversión, servicios, cooperación y otros temas. Entonces, para quienes no están muy familiarizados con los temas que se negocian en un tratado de libre comercio, voy a leer los títulos porque no es muy fácil. La gente, como este es un público que uno no sabe, unos son estudiantes, otros son empresarios, unos están familiarizados con el tema o no. Entonces, se tiene la creencia de que solamente en un acuerdo comercial se negocia los aranceles, pero no, los acuerdos comerciales que se firman ahora tienen muchos otros temas. Y en bienes, por ejemplo, está el trato nacional y el acceso, que es lo que estábamos hablando de aranceles, reducción de aranceles, pero también están las reglas de origen, está la facilitación aduanera, están las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, la defensa comercial, o sea, cómo se aplica el dumping o las medidas de salvaguardia de los productos del país con el que se está negociando a futuro después de que entre en vigencia el acuerdo. Hay un capítulo de inversión. También en el tema de servicios, entonces se negocia el comercio transfronterizo, la entrada temporal de personas de negocios, las telecomunicaciones, el comercio electrónico, un capítulo de cooperación. En el caso de Corea y en el caso del acuerdo con Japón va a ser muy importante el tema de la cooperación porque es una cooperación más amplia, ya con definidos sectores, casi siempre en el de Corea quedaron de una vez seleccionados unos sectores que pues con el paso de los años y el proceso del acuerdo pues se podrá ampliar o modificar, pero ya está allí definido, es un capítulo bastante importante dentro de este marco. Otros temas, pues está la política de competencia, protección al consumidor, contratación pública, derechos de propiedad intelectual, comercio y desarrollo sostenible. El acuerdo con Japón el acuerdo con Japón no se denomina Tratado de Libre Comercio, se va a llamar un acuerdo de asociación económica. Siempre van a escuchar o van a ver en las noticias que el EPA con Japón, que el EPA, y para que sepan, EPA pues es la denominación en inglés de Economic Partnership Agreement, acuerdo de asociación económica. Como les decía, en esta semana estamos en la 8ª ronda, se empezó en diciembre de 2012 la primera ronda, aquí en diciembre empezamos de 2012, o sea que ya pasó todo el año pasado y va pasando en esta negociación. Aquí prácticamente se negocian los mismos, son 18 temas los que se incluyen. Hay un capítulo diferente a los que se había negociado en otros acuerdos, que es el capítulo de mejoramiento del ambiente de negocios. Es un capítulo que Japón tiene con todos sus acuerdos, pero que no existen en los acuerdos que Colombia había negociado con ningún otro país. Tenemos más o menos los mismos capítulos. Aquí no está el capítulo de inversiones por cuanto hay un BIT, un acuerdo de promoción y protección de inversiones, aparte que se firmó y que no va a estar incluido acá como pasó con Corea, pero se hará en algún momento una referencia a que el capítulo de la parte de inversión se va a tratar de conformidad con lo acordado en ese acuerdo. Ahora, vamos a pasar a la perspectiva de Colombia con Asia desde la perspectiva multilateral. Y tenemos que la primera proyección de Colombia hacia Asia desde la perspectiva multilateral la tenemos a través de la Alianza Pacífico. La alianza es un tema muy interesante y muy importante que
de pronto está incluida dentro de las presentaciones como presentación única. Entonces yo acá no solamente voy a mostrar que existe, porque es importante, pero ya la parte ya más técnica y completa de lo que es la alianza será cuestión de otra presentación. Aquí, como les contaba, tenemos los países observadores, ya sabemos que existen 7 que son de los países asiáticos. ¿Y cuál es la perspectiva de la alianza? Es consolidar el diálogo político y proyección al mundo, con particular énfasis en Asia y a nivel multilateral con ASEAN. Por eso la importancia de la alianza en el relacionamiento con Asia, y lo tengo que presentar dentro de los mecanismos de acercamiento multilateral como número 1 de esta región. Otro foro importante del que Colombia ha querido ser parte se denomina APEC. APEC, por sus siglas en inglés, es el Asia Pacific Economic Cooperation, o sea, Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Eso fue establecido en 1987. Colombia deseó ser parte desde 1995 y 1997 solicitó ser miembro, pero este foro, que tiene 21 países miembros, entre los que están 13 que son asiáticos, todos están sobre la cuenca del Pacífico, está además Australia, Nueva Zelanda, y por la parte de América está Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile, no está Colombia. Ellos son 21 países que decidieron en 1998 que no ingresara nadie más porque tenían unos problemas para poder armonizar sus normas. Esto no es un tratado de libre comercio, es un foro de cooperación donde los países se comprometen voluntariamente, no hay leyes, no hay normas obligatorias, sino que es una cosa voluntaria donde se ofrece cooperación y se dan avances en todos los temas. Pero no es como tal un tratado de libre comercio, no es. Entonces ellos decidieron que iban a armonizar lo que tenían entre ellos y demoraban 10 años en no permitir el ingreso de nadie. Sin embargo, desde el 2008 tampoco han vuelto a analizar la posibilidad de que ingresen nuevos países porque tienen la solicitud de ingreso de países como Panamá, Costa Rica, Colombia, Mongolia, Sri Lanka. Hay como 14 países que desean ser miembros de APEC. Entonces, pues, están ahí en una dificultad grande. ¿Pero qué ha logrado Colombia? Colombia ha logrado participar como observador en varios grupos y en eso ha habido un trabajo muy activo de este ministerio, porque desde acá del ministerio se participa en los grupos de trabajo de expertos en inversión, en el subcomité de procedimientos aduaneros, en el grupo de pymes y en el grupo de turismo. Entonces son 5 grupos en los que este ministerio participa. En un momento participó el Ministerio de Energía y en otro momento participó el Ministerio de Telecomunicaciones. La ANDI fue aceptada en el grupo de trabajo de integración económica en julio de 2013 y eso es un aspecto importante porque es como la parte privada también se está involucrando en el APEC. Entonces esto le ha dado a Colombia una proyección importante de interés y se supone que apenas haya un espacio para que ingresen miembros a este foro, Colombia debería ser uno de los países que tenga el apoyo para ser admitido como miembro. Ay, esto me fui para atrás, qué pena. Y para finalizar, quiero hablarles del TPP, o sea, del Trans-Pacific Partnership Agreement. El TPP empezó conocido como con el P4. Fue un tratado de libre comercio negociado entre Brunei, Nueva Zelanda, Chile y Singapur. Colombia recibió el apoyo de Chile para ingresar a la ampliación del P4. Sin embargo, en ese momento, Estados Unidos, Perú y Vietnam decidieron participar en la ampliación. En ese momento, esos 8 países tomaron la decisión de que solamente se aceptarían países que fueran miembros de APEC. Como Colombia no es miembro de APEC, no fue aceptado. Entonces, sí ingresó Perú y Vietnam y Australia a esa negociación. Posteriormente, Malasia pidió
ser admitido en el proceso de negociación de la ampliación. Luego, Estados Unidos invitó a Canadá y México para que ingresaran, y el año pasado Japón pidió ser parte de esta negociación. En este momento son 12 países, entonces es una de las negociaciones más importantes que se está dando en este momento, no solo porque es un tratado de libre comercio, sino porque las perspectivas y la proyección es que los temas sensibles de esta negociación en asuntos de propiedad intelectual, compras estatales, facilitación de comercio, van a ir más allá de lo que está en OMC. Entonces esto va a dar un lineamiento más amplio y más adelante en cuanto a negociaciones comerciales se refiere. Colombia en su momento deberá decidir si vuelve y pide acceso, pero ya será no en el proceso de la negociación, sino será como parte de la adhesión. La negociación se espera que concluya hacia entre mediados y finales del año entrante. Entonces, pues para todos los interesados en estos temas, los invito a que hagan seguimiento permanente a las negociaciones del TPP para ver qué pasa, qué queda, cómo van avanzando, cuáles son los temas álgidos allí, porque hay asuntos bastante complejos en temas de propiedad intelectual y hay muchos otros temas que merecen hacerle seguimiento, no solamente desde el punto de vista académico, sino económico y comercial. Con esto termino mi presentación. Normalmente me gusta hacer una conclusión conjunta, pero yo no sé si acá en este esquema lo podemos hacer. Una conclusión conjunta, que alguien dé algún concepto o algo de la presentación de conclusión acá con los que están. Bueno, entonces normalmente no la hago yo la conclusión, pues porque me quedaría como muy fácil. Entonces me gusta que quienes han asistido digan algo de conclusión con respecto a la presentación que acaban de escuchar. Gracias, Rosanita, por la presentación. Es bastante completa, pues yo en la presentación de la Andy. Para mí fue muy interesante pues repasar todo lo que dijiste. Me queda solamente pues la duda de lo que hablabas de la agenda aprobada por el Consejo Superior de Comercio Exterior. ¿Cuál va a ser el paso del Ministerio o el acercamiento del Ministerio sobre estas peticiones de países de hacer próximos acuerdos? ¿Hay perspectiva, digamos, de hacer un acuerdo con China y con los países que están en la agenda, o cuál va a ser el futuro de los acuerdos de libre comercio? Bueno, ya te contesto. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? ¿Tú quieres comentar algo de la presentación? Y con esto concluimos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la conferencia, estuvo muy interesante. Nos dimos cuenta, nosotros somos estudiantes, qué bueno. Retomamos todo lo que tenía que ver con tratados, las diferencias que hay, pues nosotros, como usted decía al principio, creíamos que un tratado solo se miraba tipo de aranceles, pero no, aquí pudimos analizar y ver que hay diferentes puntos de vista que tenemos que tocar para poder hacer un tratado. Y más con un país como más con unos países, o como podemos ver con ese continente asiático, que es tan trascendental en nuestra economía y que va en crecimiento, ya tratando de monopolizar el mundo, para que nosotros también como que entremos a ser parte de esto. Entonces le agradezco, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante, muchas gracias. Pues con respecto a la posibilidad de continuar las negociaciones de tratados con China o con cualquier otro país, pues eso es una decisión del alto gobierno que tendrán que tomar en su momento. Por el momento, hasta donde yo tengo conocimiento, se va a avanzar es en la aprobación de los que están pendientes, lo que está pendiente con respecto a la Alianza Pacífico, el protocolo comercial que se ha aprobado en el Congreso, el tratado con Corea, concluir la negociación con Japón. Entonces en la agenda, pues en este momento iniciar tratados con ningún otro país está previsto, pues hasta este momento lo que yo estoy enterada, pero eso es una decisión de otro nivel. Bueno, mil gracias la doctora Rosana por su presentación, fue excelente.
Esperamos haya sido pues lo más claro para todos los ciudadanos. Vemos que sí, porque no tenemos ninguna pregunta por parte del chat. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de esta presentación y es sobre el acuerdo comercial con la Unión Europea. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Rubiano. Para los presentes vamos a entregarles un material relacionado con el acuerdo comercial con la Unión Europea, unas cartillas muy interesantes donde está esa información que aquí el doctor Rubiano nos va a compartir aquí para los ciudadanos que nos están acompañando con esta presentación. Nuevamente les recuerdo, todos los miércoles de capacitación, este es un programa que el Ministerio adelanta, son jornadas académicas desde las 3 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde. Los temas son muy interesantes porque son temas de comercio, de industria y de turismo, en beneficio pues para todos los ciudadanos. Es la explicación de muchos programas, planes, proyectos, acuerdos, todo lo de políticas que el Ministerio adelanta. Entonces, continuamos con la misma metodología. Sí, Rosana se despide, mil gracias. Muchas gracias a todos, muy amables. Continuamos. Gracias. Continuamos entonces con la segunda parte, al final de la presentación del doctor Jorge Rubiano, aclarará las dudas e inquietudes que tengan con relación al acuerdo comercial Unión Europea. Entonces, muchas gracias por seguirnos nuevamente aquí, los que están a nivel presencial y los que están por el canal virtual. ¿Tú tienes? ¿Podemos empezar ya? Aló, aló, aló. Aló. Aló, aló, aló. Aló. Aló, aló. ¿Ya? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Rubiano, yo soy asesor de la Dirección de Relaciones Comerciales y coordino temas de Unión Europea y el acuerdo con la Unión Europea. En la tarde de hoy vamos a mirar las relaciones comerciales de Colombia con la Unión Europea
y el tratado o acuerdo que existe con la Unión Europea. ¿No gira? Hacia atrás un poquito, ¿lo escuchas? Hacia atrás. Siempre no gira. Adrián, está funcionando. ¿Se apagó? Ah, listo. Hacia atrás. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a mirar una información general sobre la Unión Europea, las relaciones comerciales bilaterales, cuáles fueron los antecedentes de la negociación, qué se negoció entre Colombia, Perú y la Unión Europea, los principales logros obtenidos por Colombia en el acuerdo, qué se ha hecho después del acuerdo con la Unión Europea, lo que llamamos la institucionalidad o la implementación del acuerdo y cómo acceder a la información. En primer lugar, la información general sobre la Unión Europea. La Unión Europea es un bloque grande en términos de población, alrededor de 110 millones de habitantes, solo superado en términos de población por India y por China. De igual forma, la Unión Europea es el primer exportador y el primer importador mundial, tanto de bienes como de servicios. Su ingreso per cápita o su poder de compra es bastante alto, es alrededor de $34.500 y representa el PIB más grande del mundo, lo que genera aproximadamente un 20% del PIB total. En este momento la Unión Europea lo conforman 28 Estados miembros. El último Estado miembro en adherirse a la Unión Europea fue Croacia el año pasado. Y en total son 28 los Estados miembros que tenemos. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre las relaciones comerciales bilaterales de Colombia con la Unión Europea. Como podemos observar en este gráfico, a partir del año 2000 que tenemos datos, las exportaciones como importaciones con la Unión Europea han aumentado de una forma considerable. En los últimos 3 años, Colombia ha tenido una balanza comercial positiva y para el último año 2013 observamos que las exportaciones, incluyendo Croacia, el gráfico del lado derecho, sumaron 9.258 millones de dólares y las importaciones sumaron 7.945 millones. Estamos mirando que ya casi el comercio de Colombia con la Unión Europea representa alrededor de comercio global casi 17.000 millones de dólares, que es una cifra ya bastante importante. En términos de qué exportamos, qué importamos con la Unión Europea. El 93% de los productos que le vendemos nosotros a la Unión Europea son productos primarios y el resto, 6.8%, son productos que tienen alguna transformación. ¿Qué le compramos a la Unión Europea? La relación es prácticamente inversa. El 96% de lo que compramos de la Unión Europea son productos industriales y el 3.6% corresponden a productos primarios. Digamos que esto es un poco la relación que existe entre países desarrollados en vía de desarrollo en términos de ventas de productos primarios y compra de productos manufacturados. En términos de productos, el principal rubro de exportación a la Unión Europea es petróleo y sus derivados, cercano al 40% para el año pasado. Y el segundo rubro de exportación es carbón, que generó el 37.5% de las exportaciones que hicimos a ese bloque. El tercer producto en ventas al bloque europeo
fue café con 6.2%, banano 5.7% y algunos productos con menos participación, como es el ferroníquel, el aceite de palma, etc. Con respecto a las importaciones, el principal rubro que compramos a la Unión Europea es maquinaria y equipo, que representa el 46%, productos de la química básica el 25%, productos de la industria automotriz el 5.9%, metalurgia 4.8% y otros productos con menos porcentaje como son jabones, cosméticos, papel, etc. ¿Quiénes son los principales socios nuestros en la Unión Europea? En términos de exportaciones, ¿a dónde se dirigen nuestras exportaciones? En los últimos años, cuando digo los últimos años, sobre todo los 2 últimos años, el principal comprador de productos colombianos ha sido España, pero tradicionalmente ha sido Holanda. Holanda porque son los puertos por donde entran nuestros productos, que son productos que tienen alto volumen, y sigue después de Holanda, Reino Unido, Alemania, Bélgica, etc. En términos de importaciones, sí ha sido más estable y el principal Estado miembro donde nosotros importamos los bienes de la Unión Europea son en su orden Alemania, Francia, Italia, España y el Reino Unido. La Unión Europea es un socio importante para Colombia, ¿por qué? Porque en términos de exportaciones, después de Estados Unidos, representa el segundo socio comercial, con un 15.7% de participación con respecto a las exportaciones que nosotros hacemos al mundo. En términos de importaciones, la Unión Europea es el tercer. El primero es Estados Unidos. Para el año pasado compramos 27.5%, el segundo de China con el 17.4% y el tercero, la Unión Europea, con el 13.4%. Entonces estamos diciendo que tanto en términos de importaciones como de exportaciones, la Unión Europea es clave para el comercio de Colombia. Las exportaciones de Colombia las tenemos en este caso enero-junio, lo que ha pasado ahora en el último semestre de este año, y tenemos nosotros que a la Unión Europea le vendimos 4.988 millones en un semestre, casi 5.000 millones, y eso representa el 17.8%. Lo que aquí podemos también observar, es que el año pasado representaba el 15.7% y ya este año representa, por lo menos en el primer semestre, el 17.8%. En términos de participación en los acuerdos que tenemos, decimos que las exportaciones a la Unión Europea con los países que tenemos acuerdo representan el 28.9%, que son el mayor porcentaje de exportaciones con los países que tenemos acuerdo después de Estados Unidos, que representa el 40.8%. Con respecto a las importaciones, en el primer semestre, enero-junio de 2014, las compras que le hicimos a la Unión Europea fueron de 3.677 millones, lo que generó una participación del total de las compras de Colombia del exterior del 12% y a la vez de los países con los cuales tenemos acuerdos comerciales representó el 19%, que también en este caso es el segundo país o bloque, en este caso, de donde Colombia hace las compras. En términos de exportaciones, en el gráfico izquierdo tenemos cómo ha evolucionado las exportaciones totales y nosotros observamos que entre el 2013 y el 2014 las exportaciones colombianas a la Unión Europea aumentaron el 12% al pasar de 5.060 millones a 5.693 millones. En términos de exportaciones divididas por una clasificación que tenemos aquí en el Ministerio, que se llama productos minero-energéticos y no minero-energéticos, decimos que los productos no minero-energéticos hacia la Unión Europea crecieron el 21% al pasar de 1.150 millones a 1.394 millones. Y de igual forma los productos energéticos
aumentaron el 9.9% al pasar de 3.910 millones a 4.298 millones. Entonces lo que podemos observar es que tanto en exportaciones totales como en exportaciones mineras y no mineras, en los últimos años, o por lo menos en este último semestre, hemos aumentado nuestra presencia en la Unión Europea. ¿Qué le exportamos a la Unión Europea? Le exportamos, como dijimos al comienzo de la presentación, el 94% son productos primarios, entre ellos está petróleo crudo, hullas, que es carbón, banano, café, aceite de petróleo, aceite de palma, flores, ferroaleaciones, coques y semicoques, que también es parte del carbón, cueros y pieles curtidas. Esos fueron los principales rubros exportados en el primer semestre de este año. ¿Qué le compramos a la Unión Europea? Fundamentalmente aeronaves, medicamentos y productos farmacéuticos, automóviles, teléfonos, artículos y aparatos de ortopedia, instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, papel, cartón, máquinas, motores, etc. Como lo vimos también al comienzo de la presentación, la gran mayoría de productos que le compramos a la Unión Europea, el 93%, son productos que tienen transformación o productos industriales. ¿De qué departamentos exportamos nosotros productos a la Unión Europea? Podemos observar acá, ejemplo, para enero-julio 2014, vemos que los dos principales departamentos de donde exportamos productos a la Unión Europea son Antioquia, Magdalena, está Bogotá, está Caldas, y muy seguramente Antioquia y Bogotá por la parte de banano fundamentalmente. Perdón. Empresas exportadoras por sectores en el 2013. Entonces tenemos que el número de empresas exportadoras en el sector agroindustrial, su participación fue del 7.8%, del sector agropecuario el 25.9%, industriales el 60.6% y minero-energéticas el 5.6%. Aquí tenemos algunas conclusiones sobre esta parte de la presentación, donde podemos observar, primero, ya vamos a hablar un poco del acuerdo. El acuerdo entra en aplicación provisional el 1 de agosto del 2013. Las exportaciones colombianas hacia la Unión Europea representan el 12.6%. Hasta junio de este año se vendieron casi 5.000 millones de dólares. Los principales productos que vendimos fueron cueros, aceite de palmas, petróleo, coques y semicoques y ferroaleaciones. El porcentaje de productos minero-energéticos, las importaciones de la Unión Europea han ganado participación, antes eran el 13%, hoy en día ya son el 13.4%. En los primeros 6 meses, las importaciones colombianas de la Unión Europea sumaron 3.800 millones, un aumento del 0.7%, y decimos acá que tenemos una balanza comercial superavitaria con la Unión Europea desde el 2011. Ahora quiero que miremos un poco los aspectos que antecedieron al acuerdo que tenemos nosotros en este momento con la Unión Europea. En primer lugar, la Unión Europea empieza a hacer un acuerdo comercial, no con Colombia, sino con la Comunidad Andina. Desde 2007 se logró avanzar 2008, 2009, hubo problemas internos, fundamentalmente por diferencias en las visiones, en los enfoques, heterogeneidad en los aparatos productivos de los socios de la CAN, y no fue posible hacer una negociación bloque a bloque. Se optó por una segunda parte, que fue generar otro esquema de negociación, ya no la primera etapa que fue de bloque a bloque, sino una etapa que fue país andino a bloque. Ya esa negociación tomó 2 años y 7 meses, 9 rondas de negociaciones, se cerró el proceso de negociación en el 2010,
En mayo del 2011 adoptaron los textos Colombia, Perú y la Unión Europea, y finalmente el acuerdo se firma el 26 de junio del 2012 en Bruselas. Bueno, ¿cuál es la importancia del acuerdo? Y aquí es clave mirar que nosotros teníamos un sistema generalizado de preferencias que se llamaba el SGP Plus, y el SGP Plus funcionó hasta el año pasado. En el SGP Plus nosotros teníamos la gran mayoría de productos, casi todos los productos, con ingreso libre de aranceles a la Unión Europea. Pero si bien es cierto, ya habíamos adquirido un nivel de desarrollo, unos ingresos medios, y la Unión Europea lo que hace con determinados países que logran un nivel de desarrollo es simplemente sacarlos del esquema preferencial y seguir otorgando lo que se llama el SGP general. Entonces, para nosotros terminó el SGP Plus con la Unión Europea el 31 de diciembre del año pasado. Eso fue lo que hizo, en cierta medida, que Colombia tuviera que seguir gozando de unas preferencias arancelarias, pero ya no unas preferencias que necesitaban ciertos requisitos o ciertos condicionamientos, sino unas preferencias pactadas en unas negociaciones de un acuerdo comercial. ¿Qué se negoció en el acuerdo? El acuerdo comercial involucra las disposiciones generales que involucran todos los acuerdos. Hay unas disposiciones institucionales, el comercio de mercancías, servicios, contratación pública, propiedad intelectual, competencia, comercio y desarrollo sostenible, solución de controversias, y finalmente viene una parte que se llama disposiciones finales. Digamos que esta es la estructura general del acuerdo. Ejemplo, en comercio de mercancías uno tiene acceso de las mercancías, defensa comercial, aduanas y facilitación de comercio, y digamos que estos son todos los temas que tiene un acuerdo cualquiera, un acuerdo comercial, llámese el Estados Unidos, Chile, Unión Europea, todos los acuerdos tienen esta estructura de comercio. Adicionalmente hay unos anexos, que es lo que ustedes van a encontrar en la página web cuando entren. Entonces está, por ejemplo, las listas de desgravación, tanto para exportación como para importación, de productos agrícolas como productos no agrícolas con la Unión Europea. Están las reglas de origen, están los anexos de cooperación administrativa, las medidas de salvaguardia agrícola, y así viene una serie de anexos que son los que hacen parte también del acuerdo. ¿Qué se obtuvo en el acuerdo? ¿Cuáles fueron los principales logros? Uno de los principales logros con la Unión Europea. Lo que nosotros vemos es que hay hay socios comerciales, como lo es Chile, como lo es México, como lo es Centroamérica, que son vecinos nuestros, pero a la vez son rivales nuestros. ¿Por qué? Porque producen relativamente bienes homogéneos a los que nosotros producimos, y ellos ya ingresaron al mercado tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, si no hacíamos el acuerdo, es quedar desplazados de nuestros vecinos que se convierten en rivales. Planeación Nacional y el Banco de la República hicieron algunos cálculos. En esos cálculos se dice, por ejemplo, que en el primer año de funcionamiento del acuerdo, el PIB aumentará, generado por el acuerdo, un 0.46%, las exportaciones crecerán un 0.71%, y la remuneración factorial, tanto al trabajo calificado como al trabajo no calificado, también aumentará, el primero en un 0.25% y el segundo en un 0.53%. En otras palabras, lo que estamos diciendo es los efectos o el impacto que va a tener el acuerdo sobre la economía colombiana, desde los cálculos que se han hecho, son positivos. Algunos productos con valor agregado se ven: los mecanismos de exoneración arancelaria para Plan Vallejo Zonas Francas, controles para la importación de productos usados y
algo muy importante es que las importaciones colombianas sin gravamen arancelario para bienes de capital, bienes intermedios e insumos. Cuando nosotros vemos esta última parte, vemos que lo que hacemos es reducir el costo de producción, dado que los bienes de capital y los insumos van a bajar el arancel y eso permite que nuestros productos se vuelvan más competitivos. Decimos que en términos de bienes industriales, el 99.9% de los bienes que Colombia produce entran, porque fue a partir del 1 de agosto del año pasado, entran con 0 arancel a la Unión Europea. En otras palabras, si usted toma las listas de desgravación que aparecen en la página, va a observar que en las exportaciones colombianas a la Unión Europea, todos los bienes industriales, decimos el 99.9% porque hay 5 subpartidas arancelarias que se cobra un arancel, pero de resto todas las demás subpartidas arancelarias entran con gravamen 0 a la Unión Europea desde el 1 de agosto del año pasado que entró el acuerdo en aplicación. Y en términos de bienes agrícolas decimos que el 73.6% de los bienes que produce Colombia se pueden exportar a la Unión Europea también libres de aranceles. Las canastas de desgravación. Normalmente hay canastas de desgravación con acceso inmediato, que es la canasta de desgravación 0, que empieza cuando empieza el acuerdo. Viene una canasta de desgravación que es a 4 cortes, que es la canasta 3, otra canasta de desgravación que es la canasta 7, que es a 8 cortes. Hay una canasta de desgravación 5, que es a 6 cortes, y así sucesivamente. Digamos que esas son las canastas básicas que hay en términos de desgravación con la Unión Europea. Seguramente algunos productos tienen unos plazos más largos porque son productos sensibles, pero son algunos productos muy contados. Aquí tenemos algunos productos que se benefician del acuerdo. Entonces, ejemplo, azúcar. Azúcar, si uno mira antes del acuerdo, la Unión Europea establecía un arancel del 175% de arancel para el azúcar. En otras palabras, pues imposible vender azúcar antes del acuerdo de la Unión Europea. Con el acuerdo decimos que se pactó un cupo o un contingente de 62.000 toneladas que va a crecer al 3% anual. Ese cupo o ese contingente de 62.000 toneladas va a pagar arancel 0 y va a crecer todos los años al 10%. De igual forma, los productos con contenidos de azúcar, se pactó un contingente de 20.000 toneladas. Los productos de bajo contenido de azúcar, desgravación inmediata, algunos a 5 años. Biodiesel y etanol van a tener libre acceso, o tienen libre acceso. Carne bovina en este momento no se está vendiendo, pero tenemos un cupo de 5.600 toneladas que también está creciendo al 10% anual, y en la medida que cumplamos los requisitos sanitarios y fitosanitarios exigidos por la Unión Europea, que se está trabajando en esto, muy seguramente en los próximos años vamos a vender ese tipo de productos. Flores, decimos que también tenemos acceso inmediato. Café y sus preparaciones, acceso inmediato. Frutas y hortalizas. Tabaco, también se hicieron unos cálculos, como se puede ver ahí, que también ingresa con 0 arancel. Aceite de palma también ingresa con 0 arancel. Y lo que nosotros podemos observar acá es que si uno mira el mapa de Colombia, uno observa que en determinada región de Colombia se produce azúcar, que va a tener acceso inmediato o con 0 arancel a la Unión Europea. En otra parte se producen confecciones, en otra parte se produce aceite de palma, en otra parte se producen flores. Banano, como lo vimos hace un momento, también en la parte del Magdalena y la parte del Urabá antioqueño. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que una cantidad de productos que hay en la geografía colombiana entran con un acceso preferencial a la Unión Europea. Con banano hay un caso bien interesante. El banano tenía un arancel antes del 2010 de 176 euros por tonelada. A partir del 2010 tenemos nosotros que
Los países como nosotros que hicimos acuerdo, Colombia, TLC, Colombia, Unión Europea, la rayita azul, la rayita de abajo, decimos que ese es el arancel que nosotros vamos a pagar a la Unión Europea, y los países que no tienen arancel, perdón, que no tienen acuerdo, es la rayita roja y están pagando un arancel mayor. Ejemplo, hoy en día Colombia está pagando 117 euros por tonelada y los países que no tienen acuerdo están pagando 127 euros por tonelada. Si uno mira en el 2020, ¿sí?, vamos a tener en el 2020 que nosotros vamos a pagar 75 euros por tonelada, mientras que los países que no tienen acuerdo van a pagar 39 euros más por tonelada. Cuando uno mira eso, nosotros decimos que aproximadamente hoy en día estamos vendiendo alrededor de 1 millón de toneladas de banano a la Unión Europea. Entonces, cuando uno multiplica 1 millón de toneladas por el diferencial que hay en arancel, vemos que es una cifra bien interesante, sobre todo para un par de regiones nuestras, que es todo el Urabá y la parte del Magdalena. También se va a generar beneficios en el capítulo de servicios, facilitación de determinados, exportación de servicios profesionales como el call center, telemedicina, procesamiento de datos, importación de servicios ambientales, informáticos, y va a haber una mayor competencia en servicios marítimos, financieros y telecomunicaciones, lo que hace que los precios bajen. En términos de inversiones, como lo vimos, la Unión Europea es un fuerte inversionista en Colombia. Se dice que ya está casi a la par con Estados Unidos en términos de inversiones. Se promueven lo que es la estabilidad, transparencia y protección de las inversiones, y asegura que habrá fomento de inversión extranjera directa de la Unión Europea en minería, en comercio, en sector financiero, protección a las inversiones colombianas en la Unión Europea, y esto también es bien importante. Si uno mira hace 5 años atrás, Colombia no hacía o era mínima la inversión que hacía en el exterior. Hoy lo que estamos viendo es que Colombia ya empieza a hacer inversiones en diferentes países del mundo. Son inversiones todavía no grandes o cuantiosas, pero también empieza ya Colombia a invertir. Compras públicas. Vamos a tener acceso en compras públicas a las entidades del nivel central, del nivel departamental, del nivel municipal, acceso a un mercado grande que es el mercado de la Unión Europea, contrataciones también muy grandes, y los europeos de igual forma van a tener la posibilidad de acceder en ese caso al renglón de compras públicas en Colombia. En términos de cooperación, hay fomento entre los agentes económicos, promoción de inversiones, creación de empresas conjuntas, desarrollo de redes de información, facilitación al acceso de fuentes, pero también aquí hay algo muy importante. Cuando uno empieza a mirar la perspectiva de evitar el visado hacia la Unión Europea, lo que es la visa Schengen, finalmente, ¿qué es lo que uno establece? Lo que uno establece es que para que fluya el acuerdo, porque el acuerdo no solamente es exportar e importar, también es la parte de servicios, inversiones, turismo, etcétera, pues sencillamente hay que facilitarle a los agentes, al turismo, también que haga presencia en uno y otro lado. En ese momento también tenemos nosotros esa perspectiva que a partir del año entrante, muy seguramente finales del primer semestre del año entrante, la Unión Europea nos dará la noticia de la eliminación de la visa Schengen. En otras palabras, lo que trato de decir un poco es, gracias al acuerdo, hemos conseguido ese resultado con la Unión Europea. Con respecto a qué se ha hecho en el acuerdo entró en aplicación provisional el 1 de agosto del año pasado, y este año, lo que fue desde febrero hasta mayo, el acuerdo establece que se tiene que reunir 8 subcomités del acuerdo, entre ellos acá está obstáculos técnicos al comercio, comercio y desarrollo sostenible, agricultura, propiedad intelectual, facilitación, origen y aduanas, compras públicas y medidas sanitarias y fitosanitarias.
¿Cuál es la función de reunirse en los subcomités bajo el acuerdo? Simplemente hacer un seguimiento a cada uno de los temas que se establecen en el acuerdo, y cada una de las partes mira qué problemas tiene para ingresar o para desarrollar el acuerdo, y entonces en esa medida se establecen cuáles son los compromisos que quedaron, qué es lo que se piensa hacer, cuáles obstáculos tiene, lo que se llaman los irritantes que surgen a uno y otro lado, y finalmente después de esos 8 subcomités hubo reunión del comité grande, que es lo que se llama el comité de comercio, que es el comité donde van los viceministros o los ministros, y también donde se establece problemas más grandes que pueda tener el acuerdo. ¿Cómo acceder a la información del acuerdo? Esto es algo muy sencillo. Aquí hay una página que es la página www.tlc.gov.co. Cuando se ingresa a esa página, se busca por acuerdos vigentes. Una vez se está en acuerdos vigentes, aparece la banderita, el mapita de la Unión Europea, y estando ahí en la Unión Europea se entra por la partecita que se llama texto final del acuerdo. En texto final del acuerdo se encuentra todo el acuerdo, todo lo que fue negociado, el acuerdo, los anexos, las listas de desgravación, tanto para importar como para exportar, para el sector agrícola y para el sector no agrícola. Y finalmente, para terminar, aquí hay un par de datos o información cuando se requiera mirar información arancelaria, cómo van los contingentes, etcétera. Lo podemos nosotros buscar por la página de la DIAN, o si queremos nosotros saber en términos de exportaciones nuestras a la Unión Europea, requisitos, tarifas, etcétera, podemos ingresar por el TARIC, que es el arancel que tienen o que tiene la Unión Europea para mirar niveles arancelarios, requisitos sanitarios, fitosanitarios, preferencias, etcétera. Muchas gracias. Agradecemos la participación, la exposición del doctor Jorge Rubiano de la Dirección de Relaciones Comerciales. Queremos saber si aquí en el público tienen alguna duda, inquietud relacionada con el tema expuesto. Gracias, Jorge. Yo quisiera saber sobre propiedad intelectual, en qué se ha avanzado a partir del acuerdo comercial y qué tanta información se tiene con respecto a ese tema en el documento final. A ver, en el acuerdo está el capítulo, bueno, tendríamos que volvernos a mirar la estructura del acuerdo, pero en el acuerdo, entrando por la página www.tlc, busca propiedad intelectual y está toda la parte. Sobre propiedad intelectual hay muchísimo. Está, por ejemplo, derechos de autor, está indicaciones geográficas, que también se ha avanzado mucho. La Unión Europea presentó una base grande de productos para indicaciones geográficas. Colombia también presentó una en términos de café, de determinado tipo de productos del sector agro, y se tuvo una reunión del subcomité para analizar todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, pero propiedad intelectual son muchísimos temas. Entonces, se está avanzando, Colombia está presentando las inquietudes que tiene con respecto o que quiere que la Unión Europea le respete en su campo, ¿sí? Por ejemplo, las indicaciones geográficas del café suave de Colombia, de la cholupa, y de igual forma la Unión Europea está presentando los productos que a él le interesa, más otros temas adicionales como derechos de autor y otras cosas. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Jorge. Las presentaciones pueden acceder a través de la página web del Ministerio. Reiteramos pues que los ciudadanos deben registrarse en la página Mincit TV para que puedan acceder a todas las presentaciones que cada 8 días estamos dando a todos los ciudadanos en temas de comercio, industria y turismo. De igual manera, los invitamos el próximo martes 4 de noviembre con un tema que nos van a presentar un asesor de Bancoldes sobre todos los productos y servicios que ofrece Bancoldes al sector exportador. Y los invitamos a que conozcan la página web a quienes no han ingresado, a quienes no la conocen. Ahí está el día viernes la programación de todo el mes de noviembre. Va a ser martes, miércoles y jueves. Los ciudadanos pueden venir aquí, eso es entrada libre, aquí en la sede principal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. No tiene ningún costo, las personas que quieran recibir su certificación lo van a recibir, y pues también el servicio que tenemos por internet a través del chat con un intérprete de lengua de señas, que siempre cada presentación se va a realizar ese servicio. Entonces reitero, en el mes de noviembre las capacitaciones van a ser martes, miércoles y jueves, para que nos sigan acompañando en la misma franja de 3 a 5:30 de la tarde. Nuevamente, mil gracias a todos ustedes, a los que nos acompañaron hoy, y a los cibernautas, muchas gracias, y nuevamente gracias al doctor Rubiano por su excelente presentación. Bueno, así damos por terminada nuestra jornada académica del día de hoy. Gracias. Desde acá, eso no es del ministerio. Entonces aquí tenemos este caso. Esa